porque quiero compartir con usted y espero que me dé su opinión. Esta carta pública al presidente Andrés Manuel López Obrador que publica Dante Delgado, senador y uno de los líderes de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado escribe: Andrés Manuel, ojalá recapacites, aún estás a tiempo. Me había propuesto no procurar tu atención, al menos durante la primera mitad de tu administración. Sé que antes de comenzar a exigir resultados había que dar espacio a que construyeras las bases de tu proyecto de país y lo echaras a andar. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 apareció y sus terribles consecuencias están generando hondas heridas en el mundo y en nuestro país. No creo que las diferencias existentes entre Estados Unidos y China sean insalvables y tampoco creo que lo sean las que existen entre tu proyecto y el sector productivo de nuestro país. No creo que ningún desacuerdo sea definitivo porque creo en la razón, en la sensatez y el diálogo. Me preocupa demasiado que en unos pocos meses, a más tardar un año, te des cuenta de que nuevamente te equivocaste. Me angustia pensarlo porque para entonces las consecuencias serán por mucho las más graves en comparación con cualquiera de tus errores pasados. En 2006 sabías que te estabas equivocando, pero únicamente perdiste la presidencia. En cambio, tus errores de 2020 habrán desbarrancado la economía y el aparato productivo del país. El plan de rescate económico no es un plan y no es rescate, y si de algo sirve la reflexión es evidente que las grandes empresas transnacionales podrán cambiar el destino de sus inversiones. Los más ricos podrán sacar con un clic sus millones de dólares a mercados seguros, pero los micro, pequeños y medianos empresarios que generan 3 de cada 4 empleos, ¿qué podrán hacer? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿En qué les ayuda tu plan? ¿Con qué ingresos fiscales se podrá apoyar a los pobres del país si cae de manera dramática el PIB nacional por falta de producción y de consumo? Vale la pena recordar la frase de don Enrique González Pedrero, que hiciste propia y convertiste en lema de campaña: por el bien de todos, primero los pobres. Si realmente quieres apoyar a los más necesitados y vulnerables y provocar que haya empleo en el país, no puedes ignorar ni sacrificar la economía nacional. ¿Recuerdas aquella memorable ocasión cuando te presenté a Alfonso Romo? Él, como la mayoría de los empresarios, dudaba de ti. Los presenté para que lograras cambiar la percepción que tenían de tu proyecto y para que comenzaras a construir puentes, para que terminaras con la profunda confrontación que habías tenido con el sector productivo de este país. Frente a Alfonso te pregunté qué querías ser, ¿presidente de la República o el líder social más importante de México? Dijiste que querías ser presidente y te respondí que era la decisión correcta porque ya eras líder social. Andrés, México necesita que comiences a ser presidente. Aún es tiempo de que adviertas que llevas al país al precipicio, que rectifiques y tomes las decisiones que se esperan de un presidente sensato y responsable. Te convoco a que desempeñes el cargo con visión de grandeza. Si aún tienes el respaldo de una parte de la población, ahora construye con sentido social la unidad nacional con las otras partes. Solo así lograrás estar a la altura de los grandes momentos de la historia. De lo contrario, no solo vas a fracasar, como lo hicieron los presidentes anteriores, sino que habrás logrado afianzar la tragedia de México. Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas no trabajaron ni lucharon para ser héroes de México. Sus resultados y congruencia de vida los convirtieron en ello. No insistas con pérdida de tiempo en remarcar que eres un presidente diferente. Te convoco a que lo seas. Para hacerlo tienes que ser presidente de México, de todos los mexicanos. Deberás ejercer el poder incluyente, el poder para construir, no para destruir, el poder para ser líder y el estadista que nuestro pueblo espera que seas y México requiere. La falta de contrapesos institucionales de poder, mayoría en las cámaras de diputados y de senadores, y consecuentemente tener un poder hegemónico afecta, en la mayoría de las ocasiones, la necesidad de construir consensos y acuerdos imprescindibles. Precisamente por ello, ahora es más necesario que nunca construir esos acuerdos. De no hacerlo oportunamente, perderá México, perderemos todos los mexicanos y a la larga también perderás tú, porque la democracia, con todas sus imperfecciones, es la que corrige para bien y para mal las desviaciones, perversiones o confusiones de los gobernantes. Por todo esto que te exhorto a que veamos para adelante. La tarea del buen presidente es construir confianza, construir armonía, construir grandeza. No le apostamos a tu fracaso, porque eso sería apostar por el fracaso del país, y estoy firmemente convencido que construir un proyecto pensando en reconstruir un país devastado es una postura de traidores.
Hoy México exige la presencia y acción de patriotas. Afortunadamente tenemos a muchas y a muchos en todas las actividades de la vida académica, cultural, profesional, científica, económica, social y en el sector público. Desde luego que ahí no solo debes estar tú, sino que tienes la obligación constitucional de encabezarlos. Andrés, en una crisis como esta, que está afectando a todo el mundo, la negación, la terquedad y la omisión se convierten en tragedia, en dolor, en miedo y en pérdida de vidas. México no está preparado y no se está preparando para enfrentar de manera responsable una crisis en la que lo peor está por venir. Mucha gente va a enfermar y mucha va a morir si no dejas de pensar en esto como una crisis de imagen y comienzas a enfrentarla como una contingencia de Estado. Quizá tengas razón cuando declaras que después de esto México seguirá de pie, pero ¿en qué condiciones? Eso dependerá de las decisiones que tomes. La responsabilidad es tuya. Nunca antes México esperó tanto de un presidente. Lo que hagas será parte de la historia. Sé consciente que esa misma dimensión tendrán tus errores. Sabes que acostumbro a hablar de frente y a decir las cosas cuando se tienen que decir. Por eso te escribo hoy, porque de nada servirá que te lo diga cuando todo haya pasado y no haya remedio. Ojalá recapacites, tal vez esta sea la última oportunidad de hacerlo. Atentamente, con fecha de hoy, Dante Delgado, senador de la República. Doctora, la escucho sus opiniones acerca de esta carta del líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Creo que es una carta muy buena, muy bien redactada, con muchos puntos, donde, nos deja ver que hay un plan alternativo que algunos opositores, como él mismo se menciona aquí, los contrapesos, tendrían, no los menciona. Es como decir, tú haz los cambios que nosotros queremos, pero no te vamos a decir cuáles para ver si los adivinas. O en todo caso sí los hay, pero no nos lo dice. Una carta que, repito, me parece que tiene un buen tono y que incluso dice algo que tampoco es verdad, porque dice, no quería decir nada hasta que pasara un primer periodo y que permitiera que consolidar tu propio proyecto de nación. Pero eso tampoco es cierto, porque vía el partido donde está el señor Dante Delgado, pues han sido una oposición permanente y bueno, les toca, eso no es que esté mal. Ahí es donde yo te diría que creo que hay tiempos y que con acercamiento que puede haber con muchos actores, sobre todo aquí entra la parte de lo que se ha hablado ya de la iniciativa privada, de los empresarios que hoy mismo están ya en una reunión tratando de dilucidar cuál va a ser su plan de acción y que estar, pues, entiendo yo, pues a crear un frente ante el presidente, ante la presidencia, y bueno, lo que será importante de eso es cómo se pueda negociar. Pero yo creo que aquí hay un dato para mí, a lo mejor como ciudadana te lo digo, y no como alguien que está metida en la vida política oficial, y es los tiempos, Vicente. ¿En qué momento y desde qué perspectiva, aunque esta es una pandemia que le está pegando a todos los países en todos los sentidos, social, política y económicamente, bueno, yo creo que esta es una cuestión que no podemos negar. Pero también es un tiempo en el cual, a diferencia de lo que puede estar pasando en otros lugares y por la solidez que puedan tener otras economías, en este país llamar a la calma, tratar de mantener una cierta serenidad, no es cualquier cosa. Yo por eso veo bien un mensaje en el cual, por ejemplo, tú digas, la gente más desprotegida va a estar acobijada, no la vamos a abandonar. Es súper importante, porque si no tú tienes en 3 minutos gente que está en las calles tratando de entrar a las tiendas, Vicente. O sea, tenemos que ver la dimensión también del impacto de no mandar un mensaje que para algunos de repente es excesivamente triunfalista, ¿no? Vamos a salir adelante. Bueno, ¿qué quieren que diga? No, vamos a fracasar y nos vamos a morir todos. Pues no es tiempo de poner ese mensaje en la boca de una figura como el presidente. A mí me parece que un mensaje que trata de decir vamos a salir de esta, México es mucha pieza, son cosas retóricas, son a lo mejor alusiones a momentos históricos, pero que tienen un peso simbólico que no lo veo mal, porque creo que la gente también necesita alimentar esa esperanza de decir, a ver, esto es pasajero, y algunos van a decir, es que no es pasajero. Espérate, tú dile a la gente que no es pasajero y qué quieres. Bueno, insisto, eso no lleva a la posibilidad de que la gente tome una actitud en este momento coherente en términos de la epidemia. Lo que tenemos ahorita es el tema de la sanidad pública. Y entonces, tiempo es política, política es tiempo.
Y entonces, si se juntan las dos cosas en el mismo mensaje, pues no, piensen en la inmensa mayoría de la población. Yo no digo a ese nivel de la cúpula donde se tienen que estar diseñando efectivamente programas que consideren no solamente a los inmensamente desposeídos de nuestro país, que ya lo dije yo antes, me parece que es correcto que tengan una protección y que se esté pensando en eso, sino a toda esa otra población, una clase media muy extendida sobre todo en algunas ciudades de nuestro país, que necesita ese pequeño apoyo, que no es la única forma en que van a poder salir de este momento, digamos. No sé si de la crisis como algo que nos va a acompañar un tiempo, pero sí del momento de emergencia. Entonces, no veo que falsea, dice cosas sensatas, pero insisto, no toma en cuenta algo que sí es propio de la política profesional que ellos tienen por oficio, y es que en estos momentos de urgencia, lo más importante, imagínate la paradoja, lo más importante es que la gente se resguarde en sus casas, y al mismo tiempo es obvio que eso es lo que le da al traste a la economía. ¿Quién no quiere abrir su tienda? ¿Quién no quiere abrir su salón de fiestas, su salón de belleza? Pues claro que la gente lo que quiere es trabajar, la gente no quiere estar en su casa, pero, no quiere, pero debe estar. Entonces, esto es un equilibrio tan complejo, porque esperamos que el presidente nos diga, quédense en su casa, pero al mismo tiempo pónganse a trabajar, o les vamos a dar esto, pero al mismo tiempo no se me muevan de ahí. O sea, creo que sí habría que verlo como por momentum. Y en que estamos pasando, lo central es lo famoso que ya nos han dicho de aplanar la curva. ¿Por qué? Porque no quiere decir que no va a haber mucha gente afectada por este virus, Vicente. Eso lo tenemos que decir y decir desafortunadamente como nos lo ha transmitido la autoridad de salud en este país. Y ¿va a haber afectación? Sí. Y va a haber más afectación aún porque estamos cargando una herencia maldita en términos de nuestro sistema formal de salud, pero también nuestra propia condición como ciudadanía en términos de la salud que cada uno tengamos encima. Eso va a ser un cóctel muy difícil para la mayoría de los países, pero en este caso, apegándonos a México, eso va a ser muy, muy, muy notorio en México. Ahora, el punto delicado es que tienes que hacer un equilibrio con la cuestión económica, que de por sí ya venía mal, y eso no lo podemos negar. Aquí el asunto es, ¿por qué no los líderes como el señor Dante Delgado no apunta algo que pudiera ser, o a lo mejor lo apunta, pero nada más nos manda el mensaje a la medias, y es, ¿qué está pensando? ¿Qué está sugiriendo? Si es este asunto de lo fiscal en lo que han insistido tanto, bueno, que nos lo diseñe, porque ¿sabes qué? Lo fiscal, como lo hemos entendido por mucho tiempo en este país, ha sido, y digamos, no estamos para mentir en eso, un apoyo fiscal a grandes empresas, a grandes industrias que tienen obviamente una riqueza acumulada impresionante y por supuesto que pueden echar mano de ella, y es el momento de echar mano de ella, pero es muy distinto un apoyo fiscal o un apoyo como se pueda llamar, digamos, yo no soy economista y eso sí lo aclaro, un tipo de apoyo que se pueda dar a otro perfil de, vamos a decir, emprendedores, no empresarios, sino emprendedores. Y ahí es donde yo creo que el señor Dante Delgado, pues tal vez falta esa parte, tal vez se la guarda para otra carta, o tal vez simplemente, manda el mensaje solo político, que dicho así, insisto, es una buena carta, me gusta el tono, porque además reconoce la importancia de que al presidente le vaya bien implica que le vaya bien al país en su conjunto, y por tanto hay que apoyar a esa figura que va más allá de cómo se llame, no importa cómo se llame, si el que teníamos de presidente antes se robó la mitad de lo que le dieron en la mano y la otra mitad se le entregó a alguien que se fue con ese dinero, pues nos fue mal a todos, porque en el conjunto lo que vemos es que tenemos instituciones pues totalmente afectadas a causa de eso. Entonces, no lo veo mal, insisto, pero sí pongo el acento en que el golpeteo político solamente por golpear no vale, y celebro que con una carta así se nos señale, ¿usted qué haría, señor? ¿Usted qué haría? Y dígaselo, por favor, directamente al presidente, porque también en esto es a veces, te decía yo, un juego de hacer público una posición, pero finalmente, son actores políticos que tienen capacidad de interlocución, más allá de que en este momento sean adversarios políticos.
Pues doctora, me da mucho gusto como siempre conversar con usted, que nos comparta sus opiniones, sus comentarios de las noticias más importantes, y espero que la gente la siga en Twitter en @LetiChelius y que también apoye el esfuerzo de migrantólogos. Por lo pronto, le mando un abrazo, cuídeseme mucho. Cuidémonos todos, Vicente, y a quedarnos en casa los que podamos y apoyar a quienes no lo pueden hacer. Gracias, es la doctora Leticia Calderón Chelius, y fíjese que me están